¿Sabías que tus palabras tienen el poder de edificar o destruir, bendecir o maldecir? Proverbios 18:21 nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Este versículo subraya una verdad esencial. Nuestras palabras tienen un impacto profundo, no solo en quienes nos rodean, sino también en nuestro propio destino. Las palabras tienen el poder de cambiar el curso de una vida. Pueden alentar o herir, levantar o derribar, dependiendo de cómo las usemos. Hoy exploraremos cómo las Escrituras nos enseñan a cuidar lo que decimos y por qué nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón. La lengua, aunque pequeña, es capaz de influir en nuestra realidad espiritual y emocional. ¿Sabías que el poder de lo que dices puede acercarte más al propósito de Dios? En esta reflexión descubrirás las 7 razones espirituales más importantes para medir cada palabra que pronuncias, desde la influencia divina que pueden tener hasta el daño que pueden causar si no las usamos con sabiduría. ¿Estás listo para entender cómo el poder de tus palabras puede transformar tu vida y acercarte más al propósito de Dios? Acompáñanos y cambia tu manera de hablar para que tus palabras reflejen la bondad, la sabiduría y el amor de nuestro Creador. La relación entre la lengua y el corazón es profunda y fundamental en el entendimiento del poder que tienen nuestras palabras. En las Escrituras se nos enseña que lo que decimos no es simplemente el resultado de nuestra mente racional o de nuestra capacidad comunicativa, sino que está intrínsecamente ligado a lo que llevamos dentro. Jesús, al afirmar en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca, nos está revelando una verdad esencial sobre la naturaleza humana. Las palabras, lejos de ser meros sonidos o frases sin sentido, son la manifestación más honesta de lo que reside en lo más profundo de nuestro ser. Es en este contexto que podemos empezar a comprender que nuestras palabras no solo son un medio de expresión, sino un reflejo directo de nuestro estado interior. De nuestras emociones, pensamientos, creencias y valores más íntimos. Las Escrituras nos enseñan que cada palabra que sale de nuestra boca tiene el poder de revelar lo que verdaderamente guardamos en el corazón. Si nuestro corazón está lleno de amor, compasión, paz y bondad, nuestras palabras, en su mayoría, reflejarán esos mismos atributos. Por otro lado, si en nuestro corazón hay odio, resentimiento, tristeza o ira, nuestras palabras inevitablemente reflejarán esas emociones. Este es un principio profundo, pues nuestras palabras se convierten en el espejo que refleja nuestras intenciones, actitudes y deseos internos. No podemos ocultar lo que sentimos y pensamos en nuestro interior, pues nuestras palabras son como un espejo que lo revela, aunque tratemos de disimularlo. Este principio resalta la importancia de examinar lo que albergamos en nuestro corazón. Si nuestras palabras tienen la capacidad de reflejar lo que somos, entonces es crucial que cuidemos y purifiquemos lo que dejamos entrar en nuestro ser. Las palabras de Jesús no son solo una advertencia, sino una invitación a reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. Si deseamos que nuestras palabras edifiquen, sanen y construyan, debemos asegurarnos de que nuestro corazón esté lleno de cosas buenas, como el amor, la paz, la paciencia y la bondad. Solo así podremos ser portadores de palabras que tengan el poder de transformar positivamente el mundo que nos rodea. El poder de la lengua, según las Escrituras, no es solo un medio de comunicación, sino un instrumento de creación y destrucción. Las palabras tienen la capacidad de edificar, de construir relaciones, de fomentar el entendimiento y la paz. Pero también tienen el poder de destruir, de herir, de sembrar discordia y de causar un daño profundo. La lengua es como un fuego que, si no se maneja con sabiduría, puede consumir todo a su paso. Es por esto que debemos ser muy cuidadosos con las palabras que elegimos, pues no solo afectan a los demás, sino que también nos afectan a nosotros mismos. Las palabras tienen un impacto directo en nuestra vida emocional, espiritual y psicológica. Hablar de manera negativa y destructiva puede crear un entorno tóxico, tanto en nuestras relaciones como en nuestra propia mente. Por otro lado, las palabras que salen de un corazón lleno de amor, respeto y comprensión
tienen el poder de transformar las situaciones más difíciles. El poder de la lengua no radica solo en su capacidad para expresar pensamientos, sino en su habilidad para influir en las emociones, en la atmósfera que se crea y en la forma en que se percibe el mundo. Una palabra de aliento en el momento adecuado puede cambiar el curso de una conversación, de un día o incluso de una vida. Una palabra de consuelo puede ser la diferencia entre la esperanza y la desesperación, entre la reconciliación y la división. Por lo tanto, entender que nuestras palabras son el reflejo de nuestro corazón nos lleva a ser más conscientes de su poder y a ejercer una mayor responsabilidad al hablar. A medida que profundizamos en este concepto, es importante reconocer que las palabras no solo afectan a los demás, sino que también tienen un profundo impacto en nuestra propia vida interior. Si constantemente hablamos con negatividad y crítica, si nuestra boca está llena de juicios y resentimiento, nuestro corazón terminará por llenarse de las mismas emociones. Las palabras que pronunciamos tienen la capacidad de moldear nuestro propio mundo interno. El proceso de hablar no solo es un medio para expresarnos, sino una herramienta con la que, a través de su repetición, podemos transformar nuestro pensamiento y, en última instancia, nuestro ser. Las Escrituras nos invitan entonces a hacer un examen constante de lo que guardamos en nuestro corazón. La limpieza interior, la purificación del alma y la transformación del corazón son esenciales para que nuestras palabras reflejen lo mejor de nosotros mismos. Si aspiramos a ser personas que construyen, que sanan y que fomentan relaciones saludables, debemos permitir que nuestro corazón se llene de lo que es bueno, justo y verdadero. Solo así, nuestras palabras serán reflejo de lo mejor de nuestra humanidad y su poder será utilizado para bien. Es cierto que nuestras palabras pueden revelar lo que hay en nuestro corazón, pero también es cierto que lo que decimos puede tener el poder de transformar lo que está en nuestro interior. Al elegir conscientemente hablar con sabiduría, amor y compasión, podemos cambiar nuestra propia perspectiva, sanar heridas emocionales y cultivar un corazón más puro. Al ser conscientes del poder de la lengua, podemos utilizarla como una herramienta para el bien, para la edificación de nosotros mismos y de los demás. Las palabras, entonces, no solo son el reflejo de nuestro corazón, sino también los instrumentos que tienen el poder de dar forma a nuestro mundo interior. La lengua es una poderosa herramienta que, al estar íntimamente conectada con nuestro corazón, tiene el poder de crear o destruir. Las palabras son el eco de nuestras emociones, pensamientos. Si deseamos que nuestras palabras edifiquen y sanen, debemos asegurarnos de que nuestro corazón esté lleno de lo que es bueno y puro. Solo así podremos ser portadores de palabras que transformen el mundo de manera positiva, tanto en nuestra vida como en la de los demás. Al cuidar lo que decimos y al prestar atención a lo que habita en nuestro corazón, podemos ser instrumentos de paz, amor y esperanza en un mundo que tanto lo necesita. El poder de la bendición y la maldición en las Escrituras se nos recuerda de manera clara y rotunda el poder trascendental que tienen nuestras palabras. El versículo de Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, nos ofrece una profunda reflexión sobre el impacto que nuestras palabras tienen en nuestra vida y en la de los demás. Cada vez que hablamos, no solo estamos transmitiendo información o realizando una simple interacción, sino que estamos ejerciendo una influencia poderosa. Las palabras tienen el poder de dar vida o traer destrucción. Cada frase que pronunciamos tiene la capacidad de ser una bendición o una maldición. Esta enseñanza es un recordatorio constante de que nuestras palabras son mucho más que simples sonidos. Son vehículos que transportan energía, emociones y actitudes que pueden cambiar el curso de las vidas, las relaciones y, en última instancia, el destino de las personas. El poder de la lengua para bendecir es algo inmenso. Las palabras de bendición, cuando son sinceras, nacen de un corazón lleno de amor y generosidad. Estas palabras tienen la capacidad de iluminar el día de alguien, de infundir la esperanza en momentos de desesperación y de construir un puente de confianza entre las personas. La bendición que emana de nuestras palabras no es solo un acto verbal, sino una extensión de la bondad
que reside en nuestro corazón. Decir te aprecio, estás haciendo un gran trabajo, creo en ti o estoy aquí para ti tiene un poder sanador. Muchas veces las personas no necesitan soluciones inmediatas para sus problemas, sino una palabra que les recuerde su valor, que les aliente a seguir adelante a pesar de las dificultades. La bendición que ofrecemos con nuestras palabras puede sembrar semillas de cambio en el corazón de alguien, cambiando su perspectiva, su ánimo y en muchos casos el curso de su vida. Esas palabras de bendición no solo afectan al receptor, sino que también transforman a quien las pronuncia. Al elegir hablar de manera positiva, constructiva y amorosa, no solo estamos ayudando a los demás, sino que estamos cultivando un ambiente de paz y armonía dentro de nosotros mismos. Las palabras de aliento y bondad nutren nuestra propia alma, y a medida que las pronunciamos, también nos recuerdan lo mejor de nosotros mismos. La bendición no solo se distribuye hacia el otro, sino que regresa a nosotros en forma de satisfacción, gratitud y crecimiento personal. Sin embargo, en el mismo versículo de Proverbios, también se advierte sobre el poder destructivo de las palabras. La muerte está también en el poder de la lengua. Las palabras maldicientes, negativas, hirientes o crueles pueden tener un impacto devastador. En ocasiones las personas no se dan cuenta de que, con una simple frase o comentario, pueden causar heridas profundas en el corazón de alguien. Las palabras de maldición no solo se limitan a los insultos o las críticas destructivas, sino que también incluyen los juicios apresurados, las acusaciones infundadas y el chisme. En muchas ocasiones, lo que no decimos con intención de hacer daño tiene un impacto negativo mucho mayor del que imaginamos. Las palabras de maldición pueden destruir la autoestima de una persona, robarle la paz y en muchos casos fracturar relaciones que de otra manera habrían permanecido intactas. La lengua tiene un poder tan grande porque las palabras, una vez dichas, son difíciles de recuperar. Aunque podamos disculparnos y arrepentirnos, el daño emocional que causan puede durar mucho tiempo. Muchas veces las personas viven con las cicatrices de palabras maldicientes, mucho después de que éstas hayan sido pronunciadas. El rencor, la inseguridad y el dolor generado por una palabra hiriente pueden perdurar, afectando la manera en que una persona se ve a sí misma y su relación con los demás. Es por eso que debemos ser sumamente cuidadosos con lo que decimos, ya que una vez pronunciadas, nuestras palabras dejan una huella indeleble. El daño causado por las palabras maldicientes no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también puede expandirse a la comunidad, a las familias y hasta a las sociedades. Un comentario negativo o malintencionado puede generar discordia, crear malentendidos y perpetuar conflictos. Las palabras cargadas de odio y resentimiento pueden sembrar divisiones, mientras que las palabras de reconciliación, amor y unidad tienen el poder de restaurar y sanar. La diferencia entre la bendición y la maldición radica en la intención detrás de las palabras y el corazón de quien las emite. Es fundamental, entonces, ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras. Cada vez que hablamos estamos eligiendo entre bendecir o maldecir, entre construir o destruir, entre edificar o derribar. Esta elección no es algo trivial. El impacto de nuestras palabras puede ser tan grande que, al mirar atrás, podremos darnos cuenta de que, con tan solo una frase, transformamos una situación, un estado emocional o incluso una vida entera. Por eso, es esencial reflexionar antes de hablar, medir el peso de nuestras palabras y asegurarnos de que nuestras intenciones estén alineadas con la verdad, el amor y la compasión. Este entendimiento también nos invita a ser más cuidadosos con lo que escuchamos y permitimos en nuestras vidas. Si las palabras tienen el poder de dar vida o muerte, también lo tienen los pensamientos y las ideas que alimentamos. Lo que permitimos entrar en nuestro corazón a través de las palabras que escuchamos influye en nuestra capacidad de hablar de manera bendecidora o maldicienta. Es necesario filtrar las influencias externas y rodearnos de palabras que nos edifiquen, que nos animen y que nos guíen hacia el bien. De la misma manera, debemos ser conscientes de la lengua en nuestra propia vida diaria, no solo en las interacciones directas con otras personas, sino también en nuestra conversación interna. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos son igualmente poderosas. Si constantemente nos hablamos con desdén, con juicio
o con autocrítica destructiva, estamos alimentando el mal en nuestro propio corazón. Es por eso que es tan importante cultivar un lenguaje interno que sea positivo, amoroso y compasivo. Solo así podremos reflejar la bondad que deseamos ver en el mundo. En el ámbito social, las palabras también tienen un poder inmenso. En tiempos de conflicto, los discursos cargados de odio y división pueden alimentar el fuego del resentimiento y perpetuar la violencia. Sin embargo, las palabras de reconciliación, justicia y unidad tienen el poder de sanar heridas históricas y de unir a las personas en un propósito común. En los momentos difíciles, los líderes, las comunidades y las personas de bien deben ser conscientes del poder que tienen sus palabras para cambiar la narrativa, para orientar las mentes hacia el perdón y la sanación. En medio de la tormenta, el poder de la bendición y la maldición en nuestras palabras es una responsabilidad que no podemos tomar a la ligera. Cada vez que hablamos tenemos la capacidad de dar vida o de traer muerte. Por eso debemos ser cuidadosos al elegir nuestras palabras, asegurándonos de que salgan de un corazón lleno de amor y sabiduría. Al elegir bendecir en lugar de maldecir, edificamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Las palabras tienen el poder de transformar, y al usarlas con intención de bien, podemos contribuir a la creación de un ambiente de paz, amor y esperanza. Las palabras como herramienta de transformación. Las palabras tienen un poder profundo y muchas veces inexplorado en nuestra vida. A menudo las vemos simplemente como medios para comunicarnos, pero en realidad son mucho más que eso. Son instrumentos que nos permiten construir, destruir, sanar y transformar, tanto a los demás como a nosotros mismos. En la vida diaria, sin darnos cuenta, estamos constantemente utilizando nuestras palabras para influir en nuestra realidad. Y a menudo no somos completamente conscientes de la profundidad del poder que éstas contienen. Las palabras no solo son la manifestación de pensamientos momentáneos, sino que son el reflejo directo de lo que guardamos en el corazón. Efesios 4:29 nos recuerda: no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Este versículo resalta la importancia de tener cuidado con lo que decimos, ya que nuestras palabras tienen la capacidad de edificar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. Cada vez que hablamos, estamos no solo expresando nuestros pensamientos y sentimientos, sino también activando fuerzas que pueden tener efectos transformadores en las personas que nos rodean. Pero lo más importante es que esas mismas palabras también tienen un impacto directo en nuestra propia vida. Las palabras tienen el poder de modificar nuestra perspectiva, nuestra emocionalidad, nuestra vida espiritual e incluso nuestra relación con Dios. A través de nuestras palabras tenemos el poder de alinearnos con el propósito divino para nuestras vidas o alejarnos de él. Por lo tanto, el uso consciente de nuestras palabras no es solo una práctica de sabiduría social, sino también un acto de obediencia a los principios espirituales que nos han sido dados. En el ámbito espiritual, las palabras tienen un poder de transformación que va más allá de lo que podemos imaginar. En las Escrituras se nos muestra repetidamente cómo nuestras palabras son una representación de nuestro corazón. Jesús mismo, al enseñar sobre la importancia de la lengua, nos dice en Mateo 12:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto implica que lo que decimos no es un reflejo solo de lo que estamos pensando en un momento dado, sino que es una manifestación directa de lo que hemos guardado en nuestro corazón a lo largo del tiempo. Si nuestras palabras son negativas, destructivas o crueles, esto refleja lo que hay en nuestro interior. Puede que haya ira, amargura, tristeza o resentimiento, pero si nuestras palabras son amorosas, sabias y edificantes, también reflejan lo que Dios ha hecho en nuestro corazón a través del trabajo del Espíritu Santo. El impacto de nuestras palabras sobre nuestra vida espiritual es profundo. Cuando hablamos de acuerdo con los principios del reino de Dios, nuestras palabras actúan como un medio para experimentar la transformación espiritual. Las palabras que utilizamos en nuestra vida diaria tienen potencial de acercarnos más a la imagen de Cristo o de alejarnos de ella. Si bien la salvación y la gracia de Dios no dependen de lo que decimos, nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestra vida de oración. Nuestra relación con Dios
y nuestra capacidad para vivir en obediencia. Por ejemplo, hablar palabras de agradecimiento, alabanza y adoración fortalece nuestra relación con Dios, mientras que las palabras de queja, duda o desesperación pueden crear barreras entre nosotros y Él. Cada vez que usamos nuestras palabras para afirmar la bondad de Dios, su fidelidad y su amor, estamos participando en la obra de transformación que Él desea llevar a cabo en nuestras vidas. Nuestras palabras se convierten en vehículos para el cambio interior, permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para moldearnos según el carácter de Cristo. Las palabras no solo tienen un impacto en nuestra vida espiritual, sino también en nuestras relaciones interpersonales y en la comunidad en general. Como seres humanos somos seres sociales, y las palabras juegan un papel central en cómo nos relacionamos con los demás. Nuestras interacciones cotidianas, ya sea con amigos, familiares, colegas o incluso extraños, están marcadas por el poder que tienen nuestras palabras para edificar o destruir. De hecho, las palabras son fundamentales para la creación y el mantenimiento de nuestras relaciones. Si nuestras palabras son amables, comprensivas y sabias, las relaciones se fortalecen. Pero si nuestras palabras son destructivas, dañinas o injustas, pueden fracturar la confianza. La Escritura nos muestra el valor de la unidad y la edificación dentro de la comunidad, y las palabras tienen un papel crucial en este proceso. En Proverbios 18:21 se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua, lo que resalta la importancia de ser conscientes de cómo usamos nuestras palabras en nuestras interacciones cotidianas. Cada vez que nos dirigimos a alguien, tenemos el poder de bendecir o maldecir, de sanar o herir. Si bien todos tenemos la capacidad de hacer comentarios irreflexivos o dañinos, también tenemos la oportunidad de usar nuestras palabras para traer esperanza, sanidad y restauración. Este principio es especialmente importante dentro de la comunidad cristiana, donde las palabras deben ser usadas no solo para la corrección o el consejo sabio, sino para la construcción de la unidad y el amor entre los creyentes. Jesús enseñó que el amor mutuo es el sello distintivo de sus seguidores, y nuestras palabras juegan un papel esencial en la expresión de ese amor. Al hablar con bondad, respeto y compasión, podemos contribuir al fortalecimiento de las relaciones dentro de la iglesia, creando un ambiente de apoyo mutuo, donde todos puedan crecer y prosperar. Es fundamental reconocer que las palabras no solo afectan a los demás, sino que también tienen un impacto profundo en nuestra vida personal. A menudo, el proceso de transformación espiritual no comienza en lo exterior, sino en lo más profundo de nuestro ser. Las palabras que nos decimos a nosotros mismos son un reflejo directo de lo que creemos y sentimos sobre nuestra propia identidad. Si constantemente nos hablamos con palabras negativas, de autodesprecio o de condena, estamos creando una realidad interna que limita nuestro potencial. Sin embargo, si aprendemos a hablarnos a nosotros mismos con las mismas palabras de amor, compasión y gracia que Dios utiliza para describirnos, podemos permitir que se produzca una profunda transformación en nuestro interior. El proceso de autotransformación comienza cuando decidimos hablar de manera positiva y edificante hacia nosotros mismos. La forma en que nos hablamos influye en cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo nos enfrentamos a las circunstancias de la vida. Si constantemente nos criticamos, menospreciamos o juzgamos duramente, estamos abriendo la puerta a la ansiedad, la depresión y el miedo. Pero cuando aprendemos a hablar con amabilidad y comprensión hacia nosotros mismos, comenzamos a experimentar una sanidad emocional y espiritual que nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una actitud más equilibrada y llena de esperanza. Las palabras positivas y afirmativas que nos dirigimos pueden cambiar la forma en que nos sentimos acerca de nuestra identidad en Cristo. Cuando nos hablamos con amor y gratitud, estamos alineándonos con la verdad de quiénes somos realmente, hijos amados de Dios, creados a su imagen y destinados para un propósito divino. Este tipo de diálogo interno nos ayuda a liberarnos de las mentiras y de los pensamientos destructivos que nos atan, y nos permite caminar con una nueva perspectiva, llena de confianza y seguridad en Dios. El poder transformador de las palabras no se limita a nuestra vida personal o a nuestras relaciones cercanas, sino que tiene un impacto más amplio en la comunidad en la que vivimos. Cada comunidad, ya sea familiar, eclesiástica o social, se ve influida por las palabras de sus miembros.
Cuando hablamos con sabiduría, amor y compasión, estamos construyendo una cultura de paz, unidad y colaboración. Pero cuando nuestras palabras son negativas, divisivas o destructivas, estamos contribuyendo a la creación de un ambiente de desconfianza, conflicto y discordia. Este principio es particularmente importante en el contexto de la iglesia y la comunidad cristiana, donde se espera que los miembros utilicen sus palabras para fomentar la unidad y la reconciliación. Jesús enseñó que la paz es uno de los frutos del reino de Dios, y nuestras palabras son un medio clave para que esa paz... Al hablar con sabiduría y compasión, podemos ser agentes de cambio en nuestra comunidad, promoviendo la unidad, el perdón y la restauración. Las palabras son mucho más que simples medios de comunicación. Son herramientas poderosas que Dios ha puesto a nuestra disposición para transformar nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestras comunidades. Cada palabra que decimos tiene el potencial de edificar o destruir, de sanar o herir, de acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Al usar nuestras palabras de manera sabia y amorosa, podemos participar activamente en el proceso de transformación que Dios está llevando a cabo en nosotros y en los demás. Al hablar con compasión, bondad y sabiduría, permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas, transformándonos a la imagen de Cristo. Las palabras, cuando se usan de acuerdo con los principios divinos, son una herramienta poderosa para el cambio personal y global. Por lo tanto, debemos ser conscientes de la enorme responsabilidad que conlleva el uso de nuestras palabras, recordando que ellas reflejan lo que hay en nuestro corazón y que, al ser usadas correctamente, tienen el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también el mundo que nos rodea. La influencia divina de las palabras. Las palabras son mucho más que simples sonidos o secuencias de letras. Son poderosos vehículos que pueden llevar consigo una influencia divina, una fuerza transformadora que proviene directamente de Dios. Desde los primeros relatos bíblicos vemos cómo Dios utiliza las palabras de manera sobrenatural para crear, transformar y redimir. En el principio, cuando la tierra estaba vacía y desordenada, Dios habló y dijo, sea la luz, y la luz apareció. Las palabras de Dios fueron las que dieron forma al universo, estableciendo el orden y la creación de todo lo visible e invisible. Esta misma capacidad divina de utilizar las palabras con un propósito divino ha sido depositada en nosotros, como sus criaturas, y se nos invita a usar nuestras palabras de una manera que refleje su sabiduría. En Santiago 3:17 se nos dice que la sabiduría que es de lo alto es primero pura, luego pacífica, amable, benigna, llena de misericordia. Esta sabiduría, que es un atributo divino, se expresa a través de las palabras. Y cuando permitimos que esta sabiduría guíe lo que decimos, vuestras palabras se convierten en instrumentos de paz, armonía y restauración. La influencia de nuestras palabras puede ser un canal para la acción del Espíritu Santo, a través del cual se manifiestan los propósitos divinos. Así, nuestras palabras no solo tienen el poder de cambiar nuestra realidad inmediata, sino también de impactar la vida de otros y contribuir al cumplimiento del plan redentor de Dios en el mundo. La sabiduría divina no se encuentra en palabras vacías o en frases llenas de arrogancia, sino en una comunicación que se origina en un corazón que busca seguir la voluntad de Dios. Las palabras que están impregnadas de la sabiduría de lo alto son palabras que buscan el bien de los demás, que construyen, restauran y traen luz en medio de la oscuridad. Cuando hablamos desde una perspectiva de sabiduría divina, nuestras palabras no solo transmiten conocimiento o información, sino que también emanan la gracia y la compasión de Dios. La sabiduría divina es aquella que va más allá de la inteligencia humana o la lógica terrenal. Es una sabiduría que surge del corazón de Dios y que nos capacita para tomar decisiones que reflejan su amor, su paz y su verdad. Cada vez que hablamos guiados por esta sabiduría, estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros. No solo para dar palabras de consejo o instrucción, sino para sembrar semillas de justicia, de fe y de esperanza en las personas que nos rodean. Esta sabiduría tiene la capacidad de transformar corazones, restaurar relaciones y sanar heridas emocionales y espirituales. Es importante comprender que la sabiduría divina no siempre se expresa a través de palabras rimbombantes o grandiosas,
sino en aquellas palabras simples, pero llenas de amor, que tienen el poder de tocar las profundidades del alma. A veces las palabras más poderosas son las que se pronuncian con humildad, compasión y en el momento adecuado. Al hablar con esta sabiduría divina, no solo somos canales de la gracia de Dios, sino que también estamos siendo transformados nosotros mismos, porque la sabiduría de lo alto purifica nuestros corazones y nos acerca más a la voluntad de Dios. Las palabras llenas de sabiduría divina no solo tienen un impacto en las personas que las reciben, sino también en nuestra propia vida espiritual. En muchos momentos, la vida nos presenta situaciones difíciles y desafiantes, y nuestra respuesta a esos desafíos puede estar influenciada por las palabras que elegimos usar. Si elegimos hablar desde la sabiduría terrenal, nuestras palabras pueden reflejar angustia, desesperanza y frustración. Pero si decidimos hablar desde la sabiduría divina, nuestras palabras pueden traer consuelo, paz y sanidad. La sabiduría divina, como se menciona en Santiago, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esto nos habla de la naturaleza sanadora y restauradora de las palabras que nacen de un corazón lleno de la sabiduría de Dios. Cuando hablamos con sabiduría divina, nuestras palabras tienen el poder de sanar a los demás y a nosotros mismos. Son palabras que no solo alientan y edifican, sino que también tienen la capacidad de traer consuelo a los corazones heridos, esperanza a los desesperados y restauración a aquellos que están quebrantados. Las palabras de sabiduría divina también tienen el poder de liberar a las personas de las mentiras que el enemigo les ha contado, restaurándolas a la verdad de Dios. En muchas ocasiones, las personas se encuentran atrapadas en pensamientos negativos, en heridas emocionales o en situaciones difíciles que parecen no tener salida. En esos momentos, nuestras palabras, guiadas por la sabiduría de lo alto, pueden ser una fuente de liberación, brindando a las personas la perspectiva de Dios y ayudándolas a ver las circunstancias desde una visión de esperanza y fe. La sabiduría divina se manifiesta en palabras que son pacíficas, amables y llenas de misericordia. Vivimos en un mundo lleno de conflicto, división y tensiones, donde las palabras a menudo se utilizan para fomentar la discordia, la ira y el resentimiento. Sin embargo, como creyentes, se nos ha llamado a ser agentes de paz y reconciliación. Y nuestras palabras pueden ser una poderosa herramienta para traer armonía en medio del caos. Hablar con sabiduría divina es hablar con una actitud pacífica, sin provocar confrontaciones innecesarias ni alimentar el conflicto. Cuando nuestras palabras están impregnadas de paz, podemos transformar el ambiente a nuestro alrededor, creando un espacio donde las personas se sientan seguras, valoradas y respetadas. El poder de las palabras pacíficas es tal que, incluso en medio de desacuerdos o diferencias, pueden promover un ambiente de respeto mutuo y comprensión. En este sentido, nuestras palabras pueden actuar como puentes que unen a las personas en lugar de muros que las separan. La misericordia es otra característica fundamental de la sabiduría divina, y nuestras palabras deben reflejar esta misericordia, especialmente cuando tratamos con aquellos que están pasando por momentos difíciles o que nos han ofendido. Hablar con misericordia significa reconocer que todos somos imperfectos y que, al igual que Dios nos ha mostrado su gracia y compasión, debemos hacer lo mismo con los demás. Las palabras llenas de misericordia no condenan ni critican, sino que ofrecen perdón, comprensión y la oportunidad de restauración. En una sociedad que a menudo es rápida para juzgar y condenar, las palabras de misericordia tienen el poder de traer sanidad y reconciliación. Si elegimos hablar con misericordia, no solo estamos imitando el carácter de Cristo, sino que también estamos siendo instrumentos de su amor, gracia, en el mundo. Este tipo de palabras tiene el poder de cambiar el curso de una vida, de restaurar relaciones quebrantadas y de crear una cultura de perdón y esperanza. Las palabras llenas de sabiduría divina no solo traen paz, misericordia y armonía, sino que también producen buenos frutos. La sabiduría divina da lugar a palabras que producen justicia, equidad y rectitud en el mundo. Hablar desde la sabiduría de lo alto implica hablar en favor de lo justo, lo recto y lo verdadero. Cuando nuestras palabras son guiadas por la justicia divina, se convierten en instrumentos de transformación social, moral y espiritual, contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Las palabras de justicia tienen el poder de desafiar la injusticia,
de hablar en defensa de los oprimidos y de traer luz a los lugares oscuros donde reina la desigualdad. Son palabras que se levantan contra la injusticia y proclaman la verdad de Dios sobre todas las circunstancias. Al hablar palabras de justicia, no solo estamos luchando por lo correcto, sino que también estamos estableciendo una base para un cambio duradero y significativo en nuestra sociedad. Las palabras tienen un poder increíble y cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, nuestras palabras se convierten en un vehículo para hablar con sabiduría divina. No solo transforma nuestras propias vidas, sino que también tiene un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Las palabras que son puras, pacíficas, amables, llenas de misericordia y justicia, tienen el poder de sanar, restaurar y traer el reino de Dios a la tierra. Al hablar con sabiduría divina, no solo estamos reflejando el carácter de Cristo, sino que estamos siendo instrumentos de cambio, de reconciliación y de transformación en un mundo que desesperadamente necesita de su luz y su verdad. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que nuestras palabras tienen un impacto mucho mayor de lo que podemos imaginar y que, cuando las usamos de acuerdo con los principios divinos, tienen el poder de transformar nuestras vidas y el mundo que nos rodea. Las palabras en la creación y la manifestación de la fe. Desde los primeros versículos de la Biblia se revela una verdad fundamental acerca de las palabras. Son herramientas poderosas que tienen el poder de dar forma y transformar la realidad. En el relato de la creación de Génesis 1, vemos que Dios no solo pensó en la creación, sino que usó su palabra para traer todo a la existencia. La Escritura dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Y con esas simples palabras, el universo fue establecido. Este principio no solo describe la creación física del universo, sino que nos enseña acerca del profundo poder que tienen las palabras para manifestar lo invisible y dar forma a lo que aún no existe en el mundo tangible. Las palabras no son solo sonidos vacíos, sino vehículos de poder divino que pueden cambiar la realidad, no solo en un sentido físico, sino también en un ámbito espiritual. Este principio de la creación, por medio de las palabras, no solo se aplica al acto original de la creación del mundo, sino que sigue siendo un principio vigente hoy. Las palabras tienen el poder de transformar no solo lo que nos rodea, sino también nuestras propias vidas y corazones. A través de las palabras podemos declarar la voluntad de Dios en nuestra vida y permitir que su propósito se haga realidad. Al igual que Dios creó el universo con su voz, nosotros, hechos a su imagen y semejanza, también poseemos un poder similar, aunque limitado, para hablar y declarar lo que creemos en nuestro corazón, trayendo a la existencia nuevas realidades y alineando nuestras vidas con el propósito divino. El poder de las palabras va mucho más allá de lo que habitualmente entendemos. Cuando Dios dijo sea la luz, no estaba simplemente emitiendo un sonido, estaba imbuyendo su palabra con el poder de la creación. Al pronunciar esas palabras, estaba estableciendo un orden donde antes solo había caos. De esta misma manera, nuestras palabras tienen el poder de dar forma a nuestras circunstancias y a nuestro futuro. Las palabras cargadas de fe no solo reflejan lo que está en nuestro corazón, sino que también tienen el potencial de cambiar lo que está por venir. En este sentido, nuestras palabras son una extensión de nuestra fe y como tal, tienen el poder de transformar lo que es incierto, inestable o caótico en algo claro, estable y lleno de propósito. Cuando hablamos, no solo estamos comunicando pensamientos, estamos participando activamente en el proceso de dar forma a la realidad. Esto es especialmente importante en el contexto de nuestra vida espiritual, ya que nuestras palabras de fe pueden crear una atmósfera que permita que el reino de Dios se manifieste el reino de Dios. Al igual que Dios habló para traer luz al mundo, nosotros podemos hablar con fe para traer luz a nuestras circunstancias, a nuestras vidas y a nuestro entorno. Las palabras que pronunciamos no son meras reacciones o respuestas a lo que vemos. Son declaraciones de fe que tienen el poder de influir en lo que aún no ha sucedido. Uno de los aspectos más profundos del poder de las palabras es su capacidad para manifestar lo invisible. La fe, según la Escritura, es la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Es decir, la fe se relaciona con aquello que aún no se puede ver, pero que confiamos que existe en el corazón de Dios. Las palabras de fe, entonces, son la forma en que lo que no es visible en el ámbito físico se hace manifiesto en nuestra realidad. Al hablar con fe, no estamos simplemente reaccionando a lo que vemos con nuestros ojos naturales, sino que estamos declarando lo que creemos que es real en el reino espiritual, aún antes de verlo con nuestros ojos físicos. Cuando Jesús habló acerca de la fe que mueve montañas, nos estaba enseñando un principio esencial acerca del poder de la palabra. Él dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Mateo 17. Esta enseñanza de Jesús revela que la fe tiene el poder de alterar incluso las circunstancias más difíciles y aparentemente inmutables. Sin embargo, el acto de mover montañas no se realiza simplemente a través de una fe muda o pasiva. La fe se manifiesta a través de nuestras palabras. Es decir, al declarar nuestra fe podemos mover montañas, cambiar realidades y abrir caminos donde antes solo había obstáculos. La relación entre las palabras y la fe no es algo que se limite a nuestra capacidad humana de creer. Está profundamente conectada con la voluntad de Dios. En Romanos 10:10, Pablo nos dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta declaración muestra que nuestra fe no solo se mantiene en nuestro interior, sino que se manifiesta a través de nuestras palabras. Cuando hablamos con fe, estamos haciendo una declaración activa de lo que creemos que Dios ha prometido. Y al hablar de acuerdo con lo que Dios ha dicho, estamos alineando nuestra voluntad con la suya, permitiendo que su propósito se cumpla en nuestras vidas. Las palabras, cuando son pronunciadas con fe, se convierten en vehículos a través de los cuales la voluntad divina puede manifestarse en nuestra realidad. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene el potencial de declarar lo que Dios ha dicho en su palabra. Y al hacerlo, estamos invitando al Espíritu Santo a obrar en nuestras vidas. Las palabras de fe no solo son una expresión de nuestra confianza en Dios, sino una manera de permitir que Él trabaje en nosotros y a través de nosotros para cumplir su propósito en la tierra. En Efesios 1:3 se nos recuerda que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones de Dios ya han sido otorgadas a los creyentes en Cristo, pero es a través de nuestras palabras de fe que podemos apropiarnos de esas bendiciones y verlas manifestarse en nuestras vidas. Cada vez que hablamos con fe, estamos declarando lo que Dios ha dicho sobre nosotros y permitiendo que su voluntad se manifieste en nuestras circunstancias. Así como las palabras de Dios trajeron luz a la oscuridad, nuestras palabras de fe pueden traer luz, orden y bendición a nuestras vidas. Cuando hablamos con fe, estamos manifestando lo que aún no hemos visto. Las palabras de fe no son solo una forma de expresar lo que deseamos o lo que nos gustaría que sucediera, sino una declaración de lo que ya está disponible en el reino espiritual. Jesús nos enseñó que si tenemos fe, podemos declarar y ver manifestada la voluntad de Dios. Las palabras entonces se convierten en un puente entre el mundo espiritual y el mundo físico, un medio a través del cual lo invisible se convierte en visible. Es importante comprender que no estamos hablando de una fe ciega o de palabras vacías. Hablar con fe significa hablar conforme a lo que Dios ha prometido en su palabra. Las palabras que proclamamos no son solo un reflejo de nuestros deseos, sino de la confianza en que lo que Dios ha dicho se cumplirá. Las palabras de fe están impregnadas con la seguridad de que Dios es fiel y que al declarar su verdad, estamos alineándonos con su voluntad para nuestras vidas. El poder de las palabras no es algo que solo se activa en momentos específicos de crisis o necesidad. El creyente está llamado a vivir una vida de fe y a hablar palabras de fe continuamente, no solo en momentos de desesperación o lucha. Cada día, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de declarar lo que creemos en Él y lo que Él ha prometido para nuestras vidas. Nuestras palabras deben ser un reflejo constante de nuestra fe, en la fidelidad de Dios y en la realidad de su reino. Hablar con fe no significa negar las dificultades o los desafíos que enfrentamos. No se trata de ignorar las circunstancias, sino de declarar, por encima de ellas, la verdad de lo que Dios ha prometido. Al hablar palabras de fe,
no solo estamos transformando nuestras circunstancias, sino también fortaleciendo nuestra fe y alineándonos más estrechamente con el propósito divino. Las palabras de fe son un medio a través del cual invitamos a Dios a intervenir en nuestras vidas y a traer su poder para transformar lo que es en lo que debe ser. Las palabras son mucho más que meras expresiones. Son herramientas poderosas que tienen la capacidad de transformar realidades, crear nuevas oportunidades y manifestar la voluntad de Dios en la tierra. A través de nuestras palabras podemos traer a la existencia aquello que aún no se ha manifestado. Al igual que Dios usó su palabra para crear el universo, nosotros también estamos llamados a usar nuestras palabras de fe para crear nuevas realidades y vivir conforme al propósito divino. Las palabras son un vehículo a través del cual manifestamos nuestra fe y permitimos que el reino de Dios se manifieste. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de crear, transformar y declarar lo que creemos en nuestro corazón. Al hablar con fe, no solo estamos reafirmando nuestra confianza en la fidelidad de Dios, sino que estamos invitando a su poder para que obre en nosotros y a través de nosotros. Las palabras de fe tienen el poder de mover montañas, cambiar circunstancias y traer la voluntad de Dios a la realidad. Al vivir una vida llena de palabras de fe, estamos alineando nuestras vidas con el propósito divino y permitiendo que Dios cumpla sus promesas en nosotros y en el mundo que nos rodea. La responsabilidad de usar las palabras con sabiduría. La responsabilidad que tenemos al usar nuestras palabras es una de las más grandes que podemos asumir como seres humanos. Las palabras no son solo sonidos o combinaciones de letras. Son portadoras de poder, de vida y de muerte, capaces de transformar realidades, tanto internas como externas. Si bien es cierto que nuestras palabras son una expresión de nuestro pensamiento y corazón, también es cierto que tienen un impacto profundo en el mundo que nos rodea. Como seres creados a imagen de Dios, nuestras palabras deben reflejar esa imagen y ese carácter. La sabiduría en el uso de nuestras palabras es esencial. No solo para nuestra propia vida, sino para la vida de quienes nos rodean. Proverbios 12:18 nos advierte: hay quien habla sin freno, como quien hiere con la espada, pero la lengua de los sabios es medicina. Esta poderosa imagen nos recuerda que las palabras tienen una doble función. Pueden ser herramientas de destrucción, capaces de causar un daño profundo y duradero. O bien, pueden ser medios de sanidad, restauración y vida. Es crucial que comprendamos este principio, ya que muchas veces no somos plenamente conscientes del peso que nuestras palabras tienen sobre los demás. Aunque podamos decir algo sin malas intenciones, nuestras palabras pueden desencadenar una reacción emocional, psicológica o incluso espiritual en la otra persona que no habíamos anticipado. La comparación entre la lengua que hiere con la espada y la lengua que ofrece medicina es reveladora. Las espadas son instrumentos de guerra diseñados para hacer daño. Son rápidas y efectivas, capaces de infligir heridas graves en un solo movimiento. De manera similar, nuestras palabras pueden ser hirientes, rápidas y letales, especialmente cuando hablamos impulsivamente o sin pensar en las consecuencias. Un comentario cruel o un juicio apresurado puede dejar cicatrices profundas en el corazón de una persona. Cicatrices que quizás no se vean a simple vista, pero que afectan su vida interior y sus relaciones. Sin embargo, el poder de las palabras no es solo negativo. Las palabras sabias, llenas de gracia y amor, son comparadas con la medicina, capaces de sanar y restaurar. La medicina, en su función más pura, no solo alivia el dolor, sino que cura la enfermedad, sana las heridas y devuelve la salud. De la misma manera, nuestras palabras sabias pueden ser un bálsamo para el alma de los que nos rodean. Una palabra de aliento, un consejo sabio o una expresión de compasión puede transformar el estado emocional y espiritual de una persona, llevándola de la desesperanza a la esperanza, del sufrimiento a la paz. El poder de las palabras sabias también se extiende a la forma en que podemos edificar a los demás. El escritor de Proverbios nos muestra que una persona sabia sabe cuándo hablar y qué decir. No se trata solo de evitar el daño, sino de ser un agente de edificación, de traer consuelo y crecimiento a aquellos que nos escuchan. Cuando hablamos con sabiduría, nuestras palabras tienen la capacidad de levantar, de sanar, de fortalecer la fe y de restaurar relaciones rotas.
En este sentido, las palabras se convierten en una herramienta divina para el bien, para la paz, para la reconciliación y para la edificación del cuerpo de Cristo. Para poder usar nuestras palabras sabiamente, necesitamos cultivar la sabiduría, pero también el autocontrol y la prudencia. Hablar sin sabiduría o de manera impulsiva puede tener consecuencias negativas que perduran mucho tiempo. Proverbios 15:1 nos recuerda que la respuesta suave quita la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. El autocontrol es un componente esencial de la sabiduría, porque nos ayuda a controlar nuestra lengua y a evitar hablar cuando no es el momento adecuado o cuando nuestras emociones están desbordadas. La prudencia, que se deriva de la sabiduría, también nos lleva a ser cautelosos en la forma en que nos expresamos. A veces, incluso cuando lo que tenemos que decir es cierto, es crucial entender que las palabras, aunque veraces, no siempre deben ser expresadas sin tener en cuenta el contexto, la necesidad de la otra persona o el impacto que pueden tener. Jesús, al enseñar sobre el uso correcto de nuestras palabras, nos mostró la importancia de hablar con amor y compasión, no solo con la verdad. El autocontrol en el habla no significa simplemente abstenernos de decir lo que pensamos. Se trata de tener la sabiduría para reconocer cuándo y cómo hablar, y cuándo es mejor guardar silencio. En ocasiones el silencio puede ser una forma más efectiva de sabiduría que las palabras mismas. La sabiduría de Dios nos lleva a conocer cuándo debemos callar, no por temor o apatía, sino porque sabemos que lo que vamos a decir no será constructivo en ese momento. El autocontrol nos ayuda a evitar la impulsividad, esa tendencia natural de reaccionar de inmediato ante las situaciones o de dejar que nuestras emociones dicten nuestras palabras. Las palabras sabias son fundamentales para la construcción de relaciones saludables, tanto con Dios como con los demás. En nuestras relaciones personales, familiares, laborales y eclesiásticas, la forma en que hablamos tiene un impacto profundo. Efesios 4:29 nos exhorta a que no salga de vuestra boca ninguna palabra corrompida, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Las palabras de gracia, entendidas en este contexto, son aquellas que tienen el propósito de edificar, de construir, de sanar y de acercar a las personas a la verdad de Dios. Las relaciones saludables no se construyen sobre la crítica destructiva ni sobre las palabras hirientes, sino sobre el entendimiento mutuo, el respeto. Las palabras sabias y llenas de gracia pueden transformar una relación conflictiva en una oportunidad para el crecimiento y la reconciliación. Como cristianos, nuestra responsabilidad es usar nuestras palabras para promover la unidad, la paz y el amor en nuestros hogares, iglesias y comunidades. Las palabras sabias no solo son útiles para edificar a los demás, sino que también son una herramienta poderosa para dar testimonio de nuestra fe. Como seguidores de Jesús, somos llamados a ser luz en un mundo oscuro, y nuestras palabras son una de las formas más visibles de reflejar esa luz. Colosenses 4:6 nos instruye a que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. Este versículo subraya que nuestra manera de hablar debe estar impregnada de la gracia de Dios, para que podamos ser efectivos en compartir el Evangelio y en relacionarnos con los demás. Al usar nuestras palabras sabiamente, estamos cumpliendo con nuestra misión de ser embajadores de Cristo en la tierra. Las palabras sabias, llenas de gracia, son una herramienta poderosa para evangelizar, para ministrar a los necesitados y para compartir el mensaje de esperanza que tenemos en Cristo. Es a través de nuestras palabras que podemos alentar a los desanimados, consolar a los afligidos y ofrecer palabras de vida a aquellos que están buscando respuestas. El uso sabio de nuestras palabras es un reflejo de un corazón transformado por la gracia de Dios. Como cristianos, somos llamados a permitir que el Espíritu Santo guíe nuestras palabras y a vivir en constante dependencia de Él, para que nuestras palabras puedan ser útiles, edificantes y sabias. La sabiduría no es algo que podemos lograr por nuestra propia fuerza, sino que es un fruto del Espíritu que debe ser cultivado con oración, humildad y un deseo genuino de honrar a Dios con todo lo que somos. Las palabras sabias no solo benefician a quienes nos rodean, sino que también nos ayudan a crecer en nuestra relación con Dios y a reflejar más plenamente el carácter de Cristo.
Cuando usamos nuestras palabras con sabiduría, estamos contribuyendo a la obra de restauración y reconciliación que Dios está llevando a cabo en el mundo. Estamos siendo canales de su amor, paz y sabiduría. Y eso es un testimonio poderoso de la transformación que Él ha obrado en nosotros. Por lo tanto, que nuestras palabras sean siempre sabias, llenas de gracia, llenas de gracia. Que nuestras lenguas se conviertan en instrumentos de paz, consuelo y esperanza, para que, a través de ellas, Dios sea glorificado en todo lo que hagamos y digamos. La oración como un poderoso uso de las palabras. La oración es, sin lugar a dudas, uno de los actos más poderosos que los seres humanos pueden realizar al emplear sus palabras. En su más profunda esencia, la oración se convierte en un canal de comunicación con Dios, un medio que no solo nos permite presentar nuestras peticiones ante Él, sino que también es una forma de adoración, agradecimiento y sobre todo de alineamiento con la voluntad divina. A través de la oración no solo clamamos por nuestras necesidades, sino que reconocemos la soberanía de Dios, expresamos nuestra confianza en su poder y nos rendimos ante su guía y sabiduría. La oración transforma el corazón, purifica las intenciones y otorga una profunda paz que solo puede provenir de la presencia divina. El poder de las palabras pronunciadas en oración no se limita únicamente al acto de pedir o de expresar un deseo. A través de las palabras que oramos, entramos en una dinámica espiritual que tiene un impacto directo en las esferas, tanto terrenales como celestiales. Cuando oramos, nuestras palabras no solo son una expresión de nuestras emociones, sino que se convierten en un puente entre el mundo natural y el mundo espiritual. Las palabras que se emiten en oración pueden cambiar las circunstancias, mover montañas espirituales y abrir puertas que de otro modo estarían cerradas. Esta es la razón por la que la oración es un recurso tan poderoso. Es capaz de intervenir en los asuntos más profundos y complicados de la vida humana, así como en los eventos que parecen estar fuera de nuestro control. Como dice en 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo pone de manifiesto la confianza y seguridad que debemos tener al orar. Cuando nuestras palabras se alinean con la voluntad de Dios, el poder de nuestra oración se multiplica. Aquí radica una de las claves del poder de la oración. Es un acto de fe en el que nos entregamos totalmente al propósito divino. Las palabras que oramos entonces tienen un valor incalculable, no solo por lo que pedimos, sino porque están conectadas directamente con el propósito de Dios en nuestra vida y en el mundo. Es fundamental entender que la oración no comienza ni termina simplemente con peticiones. En su núcleo, la oración debe ser vista como una alabanza a Dios, un reconocimiento sincero de su gloria, poder y soberanía. En los Salmos, por ejemplo, encontramos numerosos pasajes en los que el salmista comienza su oración glorificando y exaltando el nombre de Dios, independientemente de las circunstancias que lo rodean. Esto se refleja en la famosa frase del Salmo 103, bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este tipo de oración es esencial para reconocer que Dios es digno de ser alabado en todo momento, tanto en tiempos de dificultad como en tiempos de bendición. La alabanza a través de las palabras tiene un poder transformador, ya que nos permite poner en perspectiva nuestra vida y las circunstancias que enfrentamos. Al enfocarnos en la grandeza de Dios, nuestras oraciones nos llevan a un estado de gratitud y humildad, lo que a su vez abre la puerta para que las bendiciones fluyan en nuestra vida. La oración de alabanza también establece un ambiente propicio para que la presencia de Dios se haga palpable en nuestro entorno. Cada palabra que proclamamos en alabanza a Dios se convierte en una declaración de fe en su poder y soberanía. Y cuando lo hacemos, estamos invitando al Espíritu Santo a que se mueva de manera poderosa en nuestras vidas. Uno de los aspectos más significativos de la oración es su capacidad para interceder, no solo por nuestras propias vidas, sino también por las vidas de aquellos que nos rodean. La intercesión en la oración es un acto profundamente altruista que va más allá de nuestras necesidades individuales y busca el bienestar y la salvación de otros. La Escritura nos instruye en 1 Timoteo 1:2 a hacer súplicas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto implica
que nuestras oraciones no deben centrarse solo en nosotros mismos, sino también en aquellos que sufren, en los que están perdidos y en aquellos que necesitan la intervención divina en sus vidas. La oración intercesora es una poderosa herramienta de cambio, no solo para aquellos por quienes oramos, sino también para el intercesor mismo. Cuando oramos en favor de otros, nuestras palabras se convierten en una forma de llevar las cargas de las personas ante el altar de Dios. Cada palabra que pronunciamos en nombre de otra persona se convierte en una expresión de amor, empatía y fe. La intercesión no solo afecta al individuo por quien oramos, sino que también tiene un impacto en la comunidad, en la nación e incluso en el mundo. La oración colectiva, cuando se hace en unidad y en fe, tiene un poder transformador mucho mayor, ya que miles de voces se unen en un solo clamor por la intervención de Dios. El poder de la oración intercesora se ve reflejado en las vidas cambiadas, en las cadenas rotas y en las situaciones que de otro modo parecerían imposibles. Este tipo de oración es un acto de valentía porque requiere que nos pongamos al lado de los demás en sus luchas y confiemos en que nuestras palabras tienen la capacidad de cambiar la dirección de las vidas que tocamos. La oración no es solo un medio para pedir ayuda o interceder por los demás. En muchos casos, nuestras palabras en oración tienen el poder de crear nuevas realidades espirituales. Al igual que en el principio, cuando Dios creó el universo a través de su palabra, nuestras palabras de oración tienen el poder de dar forma a nuestra vida espiritual. Esta misma autoridad que Dios tiene sobre la creación del universo ha sido delegada a los creyentes, quienes, al orar, también tienen la capacidad de hablar cosas que no son como si ya fueran. Esto significa que al declarar lo que Dios ha dicho en su palabra, podemos manifestar esa realidad en nuestra vida y en nuestro entorno. Al orar, estamos pronunciando palabras que activan la voluntad de Dios en la tierra. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, estamos invocando lo que ya ha sido establecido en los cielos para que se manifieste aquí en la tierra. Es un acto de fe en el que declaramos lo que ya es verdad en el mundo espiritual, para que se haga realidad en el mundo físico. Nuestras palabras, cargadas de fe y esperanza, tienen el poder de transformar nuestra realidad, sanar nuestras heridas, restaurar nuestras relaciones y traer paz a nuestra mente y corazón. Además de ser un medio de alabanza, intercesión y creación, la oración también es un canal para recibir sabiduría divina. A menudo nos encontramos frente a decisiones difíciles y situaciones que requieren una dirección clara de parte de Dios. La oración es el lugar donde podemos acudir para recibir esa guía. En Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien promete dárnosla generosamente. Las palabras que empleamos en oración, al alinearse con la voluntad divina, nos permiten recibir la dirección que necesitamos para tomar decisiones que honren a Dios. La sabiduría divina no solo nos permite tomar decisiones correctas, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Al orar y escuchar la voz de Dios a través de su palabra y su espíritu, podemos tener la certeza de que nuestras decisiones están fundamentadas en la verdad eterna. Esto transforma no solo nuestra vida personal, sino también nuestras relaciones y nuestro impacto en el mundo que nos rodea. Es crucial entender que la oración no debe ser un acto aislado, sino que tiene un poder aún mayor cuando se realiza en comunidad. En Mateo 18, 19, 20, Jesús afirmó: si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La oración en comunidad multiplica el poder de las palabras de cada creyente, creando una atmósfera de unidad y fe que mueve el corazón de Dios. En tiempos de crisis, la unidad en la oración es un medio poderoso para invocar la paz y la restauración divina. La oración es una de las formas más poderosas de usar nuestras palabras. A través de la oración, nuestras palabras se convierten en un canal de comunicación con Dios, un medio para interceder por los demás, una herramienta para declarar la voluntad de Dios y un vehículo para recibir sabiduría y dirección divina. La oración es un acto de fe y obediencia que tiene el poder de transformar tanto nuestras circunstancias como nuestro ser interior. Al orar con fe, estamos alineando nuestras palabras con la voluntad de Dios, invitando al Espíritu Santo a moverse de manera poderosa en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea.
Hoy hemos visto cuán importante es ser conscientes de las palabras que usamos. Nuestras palabras tienen el poder de afectar a los demás y de cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Al hablar con sabiduría y amor, podemos hacer una gran diferencia en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Al elegir cuidadosamente lo que decimos, podemos ser una fuente de aliento y esperanza para otros, reflejando el amor de Dios en todo momento. Gracias por ver este video y tomarte el tiempo de reflexionar sobre el poder de nuestras palabras. Que Dios te bendiga mucho.